¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. He tomado la decisión de llevar a cabo esta sesión de esta manera en virtud de que he tenido algunos problemas con la estabilidad de la red Wi-Fi, ¿verdad? Ustedes sí, hemos tenido algunas interrupciones en las sesiones, no lo he logrado solucionar. Espero que ya próximo día lunes lo podamos solucionar y no tengamos ningún inconveniente para recibir clases. Hemos tenido algunos problemas con estudiantes que están próximos a examinarse en la fase pública y que por lo mismo hemos tenido algunas interrupciones porque estamos dándole prioridad a estas personas que ya están por examinarse. Nos habíamos quedado analizando la forma en la cual podemos elaborar una escritura, ¿verdad? Es decir, unas reglas generales para elaborar una escritura. Pero vean ustedes que es muy importante tomar en cuenta, además de saber elaborar una escritura, saber reproducirla. ¿A qué me refiero con saber reproducirla? Lo que sucede es que, como usted ya pudo advertir, nosotros elaboramos la escritura matriz en el registro notarial a nuestro cargo, el protocolo del notario propiamente dicho. Y en este sentido, vean ustedes que usted no puede entregar a su cliente o a los otorgantes o a las partes la hoja de papel sellado especial para protocolo. Usted debe de reproducir esa hoja de papel sellado especial para protocolo de alguna manera. Entonces, en esta sesión vamos a analizar las formas de reproducir la escritura matriz. Específicamente el tema del testimonio. Vamos a analizar qué es un testimonio, pero no es la única forma de reproducir la escritura matriz, le anticipo. Vamos a entrar en materia y vamos a analizar nuestra doctrina. Nuestra doctrina nos indica una definición de lo que es el testimonio y nos indica que el testimonio para el diccionario, vean, el diccionario jurídico, por supuesto, es una copia fehaciente de un documento o expediente. Vean ustedes, vamos a analizar un poquito más adelante el testimonio irregular o la hijuela, también conocida como el testimonio de las partes conducentes que se emiten en algunos procedimientos que no son escrituras matrices. En este caso, esta copia fehaciente del documento o expediente es expedida por funcionario legalmente encargado de dar fe pública, ¿verdad? Usted sabe que el notario es uno de estos funcionarios, aunque no es el único. Vamos a analizar un poquito más adelante en algunas preguntas orientadoras quiénes pueden compulsar testimonios. En este sentido, vea usted que el testimonio, de una manera muy sencilla y resumida, es la copia fiel de las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y de documentos que el notario registra en el protocolo de conformidad con la ley. Esos documentos ya lo hemos analizado, específicamente uno muy puntual relacionado con derecho sucesorio, el cual extiende para entregárselo, vean ustedes, número uno, a las partes. El testimonio está diseñado realmente para ser entregado a las partes, pero también, de conformidad con las obligaciones notariales que hemos estudiado, el testimonio también puede ser entregado y debe, no solamente puede, debe ser remitido, entregado al Archivo General de Protocolos, esa dependencia de Corte Suprema de Justicia que ya hemos analizado uno de los títulos del Código de Notariado. En este sentido, veamos que el Código de Notariado nos da una definición de lo que es el testimonio, específicamente en el artículo 66. Vamos a dar lectura a nuestro artículo 66 del Código de Notariado. Si le es posible, puede pausar el video para analizar de mejor manera su artículo 66 y puede hacer las anotaciones que usted considere pertinentes. En este sentido, vea usted que el código nos advierte que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, del acta de protocolación extendida en papel sellado correspondiente. Actualmente es en papel bond, ¿verdad? Y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo, indica el código. Eso nos va a advertir que no solamente el notario a cargo del registro notarial puede compulsar ese testimonio. Ya lo vamos a analizar en unos momentitos. Ese artículo 66 está subrayado. Lo tenemos subrayado aquí esta definición. Usted sabe qué significa que se encuentre subrayado, ¿verdad? Asimismo, nos vamos a encontrar
una clasificación de los testimonios. Ya sabemos que el testimonio, en términos muy generales, es una copia fiel de la escritura matriz compulsada por el notario, ¿verdad? En este sentido, hay diversas clases de testimonios. Y vean ustedes que el primero que nos aparece aquí es quizá uno de los más importantes o uno de los más preguntados, sobre todo en examen técnico profesional. ¿Por qué? Porque usted siempre al elaborar un instrumento público va a tener que compulsar este testimonio. En algunos casos puede que no sea compulsado. Sin embargo, lo más recurrente es que sí sea, ¿verdad? También es conocido como primer testimonio. Vean ustedes, muchos notarios tienen la siguiente redacción. Es primer testimonio de la escritura matriz número uno que autoricé en fecha X eh, y sucesivamente. Ya vamos a analizar el contenido del testimonio, no nos vamos a detener en eso en este momento. Y vean ustedes que yo he puesto ahí entre paréntesis que también puede ser segundo, tercero y sucesivamente cuando, y ahí están las dos, los dos situaciones en las que se puede compulsar un segundo testimonio, un tercer testimonio, un cuarto testimonio, según la práctica notarial. Y vean ustedes que cuando existan más de dos personas, dos o más personas, eh, a los cuales extenderle un testimonio, es posible que en un mismo momento se emita un primer, un segundo, un tercer testimonio. Ejemplo, el instrumento público, la escritura pública de partición. Un bien inmueble, se hace una partición de bien inmueble y efectivamente se tiene que compulsar un testimonio a cada una de las partes. Ejemplo, tres, tres copropietarios. En este caso se le va a entregar un primer testimonio a uno, un segundo testimonio a otro y un tercer testimonio al otro, ¿verdad? Algunos han sido de la idea de que se puede compulsar un primer testimonio a cada uno. Ese es un tema en el que no vamos a entrar y que a usted tampoco le conviene eh, entrar en su examen técnico profesional porque llega a ser un tema de criterios, ¿verdad? Asimismo, cuando la persona extravía el primer testimonio, ejemplo, usted va a realizar una compraventa de un bien inmueble, el notario compulsa el testimonio, se inscribe en el registro de la propiedad como debe de ser y usted pierde la escritura, ¿verdad? Bien olvidadizo, la dejó en algún lugar y nunca más la volvió a encontrar. Pero usted en este momento necesita vender esa propiedad. Ya hemos hablado de que el Código Civil establece que hay algunas formas de acreditar la propiedad. Dentro de ellas podría usar usted también una certificación de registro de la propiedad, pero no quiere hacerlo. Quiere un segundo testimonio, es decir, quiere su escritura, como dicen los clientes, ¿verdad? En este caso, deberá acudir nuevamente ante el notario para que éste le compulse un segundo testimonio. Ese segundo testimonio debe ser razonado nuevamente por el registro de la propiedad, en caso de que sea un bien inmueble inscrito o registrado, y ya con ello podrá hacer la debida compra-venta de ese bien inmueble sobre el cual usted está interesado. Ojo, en este tema hay algo muy importante que hacer anotar. En el testimonio, o en el primer testimonio, como también es conocido, se paga el impuesto de timbres fiscales. Algunos consideran que es impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Así se denomina la ley, pero ya sabemos que en esa ley hay dos especies fiscales, los timbres fiscales y el papel sellado especial para protocolos. En segundo término tenemos los testimonios especiales. Este siempre lo va a tener que compulsar. Siempre que un instrumento público, una escritura matriz, nazca a la vida jurídica en el protocolo, usted deberá compulsar este testimonio especial. ¿Cuál es el testimonio especial? Ya sabemos, quedémonos con que es una copia fiel de la escritura matriz compulsada por el notario. En este caso es aquel testimonio que se remite al archivo general de protocolo en el plazo señalado en la ley para dar cumplimiento a una de las obligaciones notariales que ya hemos estudiado y además para que obre copia en dicho archivo. Recuerde usted que dentro de las obligaciones notariales que estuvimos analizando en la sesión anterior, analizamos que el notario dentro de los 25 días, ojo, debe compulsar, hábiles, debe compulsar el testimonio del instrumento, el testimonio especial y remitirlo al Archivo General de Protocolos. Esto no significa que usted va a esperar hasta los 25 días, no. Un notario ordenado debe hacerlo el mismo día si tiene tiempo, o a más tardar el día siguiente o 2 días después.
¿verdad? Tenerlo listo y poder remitirlos conforme la agenda de su oficina le permita. En este mismo tema, vean ustedes que es importante recordar que en los trámites de la reposición de protocolo, en el trámite de la reposición específicamente, estudiamos que en caso de que un notario extravíe hojas de papel sellado especial para protocolo y realice las diligencias voluntarias de reposición de protocolo, se van a solicitar las copias que obren en el Archivo General de Protocolos. Por eso es importante y hemos anotado aquí que además para que obre copia en dicho archivo. Algo muy importante que debemos tomar muy en cuenta. La ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, como la ley de timbre forense y de timbre notarial, las vamos a analizar posteriormente en una sesión adicional. Pero es importante que usted tome en cuenta, ojo, que en este testimonio especial se paga el impuesto de timbre notarial. Aquí usted va a pagar el impuesto de timbre notarial. Eso es algo que debe tomar muy en cuenta. Siempre que el instrumento público esté afecto a el pago del impuesto de timbre notarial, ¿verdad? En caso de que no esté afecto, ya vamos a estudiar esos casos, no hay ningún inconveniente. También, y aquí tenemos otra forma distinta del testimonio de reproducir la escritura matriz, aunque se incluye aquí, la doctrina lo incluye aquí, y es la copia simple legalizada. El maestro Ricardo Alvarado Sandoval y Antonio Gracias González establecen que, infortunadamente o desafortunadamente, el código de notariado ha denominado así copia simple legalizada a esta figura y ellos consideran que lo más acertado hubiera sido copia legalizada únicamente, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico una copia formal legalizada o una copia no simple legalizada, ¿verdad? Con que se le hubiera puesto copia legalizada era más que suficiente, pero se denomina copia simple legalizada. También se le conoce como copia legalizada, ¿verdad? En este caso, la copia simple legalizada es una copia simple de la escritura matriz y de los otros documentos que se pueden reproducir dentro del protocolo, ¿verdad? Y que el notario expide a los otorgantes. Ojo, no paga impuesto de timbre notarial, a diferencia del testimonio especial. Solamente en el testimonio especial se paga ese impuesto. Y sí, un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Es decir, en cada hoja de la copia simple legalizada usted debe adherir un timbre fiscal por el valor de 50 centavos en cada hoja de, ¿verdad? La gran diferencia, ojo, y esto es algo muy importante que debemos tomar muy en cuenta, entre la copia simple legalizada y el testimonio es que la copia simple legalizada no tiene efecto registral, salvo el caso de constitución de patrimonio familiar, el cual estuvimos analizando pues, en derecho civil para los que ya llevaron derecho civil casi al final del curso del primer libro del Código Civil, que la constitución, el trámite de constitución del patrimonio familiar es el único expediente de jurisdicción voluntaria que concluye precisamente con una copia simple legalizada. Y a su vez es la única copia simple legalizada que admite el registro de la propiedad, ya sea el registro general o el segundo registro de la propiedad respectivamente, para este trámite por Ministerio de la Ley o porque la ley lo indica, ¿verdad? Finalmente, también tenemos los famosos testimonios irregulares. ¿Cuáles son estos testimonios irregulares ustedes? Vean ustedes que el testimonio regular nuevamente es la copia fiel del instrumento, pero ojo, este instrumento es extraprotocolar y vamos a analizar detalladamente, sin entrar a los procedimientos, por supuesto, cada uno de estos ejemplos de testimonio irregular. En este caso, son documentos no elaborados en el protocolo, es decir, se compulsa un testimonio, pero de documentos que no fueron elaborados en el protocolo. En este caso, no se reproduce una escritura matriz u otro documento protocolar, sino otro tipo de documentos que no se encuentran en el protocolo. Y otra clasificación de los testimonios nos va a ayudar a entender más que todo cuál es ese testimonio irregular. En este caso, vean ustedes que tenemos en otra clasificación doctrinaria y no tanto práctica como la anterior, los testimonios regulares y los testimonios irregulares. En este caso,
Dentro de los testimonios regulares encontramos el primer testimonio o el testimonio únicamente y también el testimonio especial que ya sabe usted que es el que se remite dentro de los 25 días hábiles siguientes a la elaboración del instrumento público al Archivo General del Protocolo en cumplimiento de las obligaciones notariales a que está afecto el notario de conformidad con el Código de Notariado. Asimismo, tenemos los famosos testimonios irregulares. Y aquí tenemos ejemplos de estos famosos testimonios irregulares. Vean ustedes que el testimonio de las partes conducentes, así se denomina, testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio. Cuando analicemos este trámite vamos a verificar que al finalizar el trámite el notario compulsa un testimonio de las partes conducentes precisamente a quienes hayan sido declarados como herederos. Asimismo, tenemos el testimonio de las partes conducentes también de una rectificación de área de bien inmueble urbano. Esto lo vamos a encontrar en la ley específica de la materia, una ley que usted encuentra en su compendio de leyes notariales. Y finalmente, el testimonio del índice del protocolo. Recuerda que de conformidad con el artículo 92 del Código de Notariado, específicamente en el trámite de la reposición de protocolo, se hacía la observación de que la cantidad de instrumentos públicos a reponer iba a obtenerse del índice del protocolo lo hubiese, si el notario lo hubiese compulsado. Y en este caso, vean ustedes que ahí se indica el testimonio del índice. Es este testimonio del que se está hablando y es un caso de testimonio irregular. Le insto a que vaya al artículo 92 de su código de notariado y pueda hacer la anotación o la observación de que ese es un testimonio irregular. Los otros dos los vamos a analizar posteriormente, uno en derecho notarial y otro en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? También derecho notarial. Asimismo, existen sistemas de reproducción del testimonio. Esto es muy simple, ustedes. Va ligado a las fotocopias o así se transcribe el testimonio y vamos a analizarlo brevemente. Vean ustedes que los sistemas de reproducción del testimonio refieren a las formas en las que puede obtenerse la copia fiel de la escritura matriz. LIC, o sea, ¿cómo voy a obtener una copia fiel de la escritura matriz? En primer lugar, puede usted hacerlo transcrito o compulsado. Vea usted que el artículo 67 del Código de Notariado establece que los testimonios también podrán extenderse, inciso A, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Vea usted, copias impresas, ¿verdad? Asimismo, por medio de fotostáticas o fotográficas de los instrumentos. Vean ustedes en este caso. En el primer párrafo de ese mismo artículo encontramos el tema del testimonio transcrito o compulsado y en el segundo párrafo e incisos encontramos el tema de las fotocopias, ¿verdad? O que son prácticamente fotografías de los documentos, por decirlo de alguna manera. Son las dos formas más comunes de reproducir la escritura matriz, ¿verdad? U otros documentos sobre los cuales pueda compulsarse testimonio. Lo más común, les indico, es la transcripción o la fotocopia, ¿verdad? Pero para el tema de la fotocopia es un poquito complicado. Quienes han trabajado en oficinas notariales seguramente habrán visto que hay que estar tapando una parte, que no salga esto. ¿Por qué? Porque solamente se requiere la escritura matriz y usted sabe que en el protocolo un instrumento va a continuación de otro, hay que estar tapando esa partecita y puede llegar a ser un poco dificultoso, igual por el tema de los escáneres, ¿verdad ustedes? Porque los escáneres normalmente que se tienen son escáneres en tamaño carta y la hoja de papel sellado especial para protocolo tiene una medida un poco más grande, usted ya la conoce. En este sentido, vea usted que tenemos algunos modelos de distintos testimonios o diferentes testimonios. En primer lugar, tenemos un primer testimonio. Y vean ustedes, de conformidad con las escrituras matrices que ya se les han hecho llegar, las cinco primeros instrumentos que debemos estudiar sí o sí que y dominar muy bien, porque son unos de los más preguntados. No son los más complicados, pero sí son los más preguntados.
encontramos que, vean ustedes, se indica de conformidad con la redacción habitual de un testimonio, que es primer testimonio de la escritura matriz número 1, de fecha 3 de enero de 2022, que autoricé en esta ciudad y para entregar al señor Carlos Armando de León Guzmán, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas. Vean ustedes, es una primera parte que hay que memorizar. Asimismo, hay que hacer la aclaración de que las dos anteriores, fotocopias, y ahí también se puede hacer la aclaración que son transcritas o compulsadas, ¿verdad? Reproducidas de ambos lados de su matriz y la presente, que es donde está precisamente esta razón de testimonio, a la que adhiero 3 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno. Vean ustedes, a la que adhiero 3 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno del año en curso, con números de serie del 100 al 103. Vean ustedes, eso es para efectos de pago de, de compraventas, ¿verdad? Considerando que es una compraventa de 100,000 quetzales, está afectada únicamente al impuesto de timbre notarial por la cantidad del 3%, por ejemplo, ¿verdad? O de 1,000 quetzales, vean ustedes, ahí estamos haciendo esta situación. Inclusive que satisfacen el impuesto de timbres fiscales a que está afecto el negocio jurídico en la ciudad de Guatemala y departamento de Guatemala el día 3 de enero de 2022. La firma y sello del notario y los timbres respectivos, ¿verdad? Eso es algo que usted debe tomar muy en cuenta. Es en el primer testimonio. Tenemos otro ejemplo, le recomiendo que le dé lectura, es una redacción distinta, usted familiarícese con la que mejor le parezca y no hay ningún problema. Apréndase cualquiera de los dos, la idea es que pueda responder ya sea una u otra en su examen técnico profesional. Una redacción es de Gracias González, Ricardo Alvarado Sandoval y otra redacción es de Neri Muñoz. La segunda creo que es la de Neri Muñoz, un poco más simple, ¿verdad? Es lo que yo recomiendo, sobre todo para el tema de testimonios. En este caso también encontramos el testimonio especial, que usted ya sabe que es el que se remite al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? En este caso, vean ustedes que se indica testimonio especial de la escritura matriz número 1 de fecha 3 de enero del año 2022, autorizada por mí en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, que para remitir al director del Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas, ¿verdad? Las dos anteriores fotocopias reproducidas de ambos lados de su matriz y la presente en la ciudad de Guatemala el 3 de enero de 2022. Firma y sello, timbres notariales y timbres fiscales. ¿Por qué timbres notariales y timbres fiscales? Porque a este testimonio especial se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja, igual al anterior. Y también se agrega el timbre notarial a que esté afecto el acto jurídico o negocio jurídico sobre el cual se esté compulsando este testimonio. Finalmente tenemos el tema de la copia simple legalizada. Y vea usted que la copia simple legalizada es bastante más sencilla. Indica copia simple, copia legalizada o copia simple legalizada de la escritura número 1 que autoricé en esta ciudad el 3 de enero del presente año, ¿verdad? Para entregar al señor Carlos Armando de León Guzmán, extiendo número 6 y firmo en 3 hojas las dos anteriores fotocopias reproducidas directamente de su matriz y la presente. En la ciudad de Guatemala, el 8 de junio de 2005, dice ahí, vean ustedes, vamos a corregir esa situación de manera inmediata para que no haya ningún tipo de confusión. Mientras tanto, vea usted que en la copia simple legalizada, de igual manera, usted va a tener que llevar eh, la firma o va a tener que llevar la firma y sello de el notario. Y además los timbres fiscales, ¿verdad? Los timbres fiscales. Aquí, ¿qué timbres fiscales vamos a pagar? Un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Nada más. Eso es todo. 3 de enero. Muy bien. Vean ustedes, aquí tenemos este tema. Es muy importante considerar que este tema lo preguntan mucho en exámenes técnicos profesionales. Tenemos algunas preguntas orientadoras sobre los testimonios y yo le insto a que se ubique a partir del artículo 67 de su código de notariado. Ahí vamos a encontrar la mayoría de ellas. En este caso, vean ustedes que dentro de las preguntas orientadoras encontramos qué impuestos se pagan en los testimonios. No les doy un fundamento porque la respuesta es depende. Recuerde esa respuesta de la que hemos hablado muchas veces que siempre se va a dar en el derecho. Depende el
¿Depende de qué ustedes? Bueno, depende, ojo, depende de qué testimonio estemos hablando, porque ya hemos advertido que no se pagan los mismos impuestos en el primer testimonio o en el simple testimonio y en el testimonio especial. No se cancelan los mismos impuestos. Entonces la respuesta es depende. Tema de impuestos lo vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Con qué otro nombre se le conoce al testimonio de las partes conducentes? Ese testimonio eh, irregular del que hablamos. Vean ustedes que a este testimonio se le conoce, entre otros nombres, porque tiene otros nombres en la doctrina, como hijuela. Vean ustedes el tema de la hijuela. Por favor, acuérdese, muchos lo han hecho muy famoso porque el tema de la hijuela suena un poco grotesco, ¿verdad? Ustedes en este sentido. Pero acuérdese de eso, que le sirvan esas malas expresiones chapinas de hijuela de tantas, ¿verdad? Para acordarse de la hijuela, ¿verdad? En este caso es la otra forma con la cual se le conoce al testimonio de las partes conducentes. Recuerde usted, testimonio de las partes conducentes dentro de un proceso sucesorio y testimonio de las partes conducentes en un expediente de rectificación de área de bien inmueble urbano que se encuentra cada uno en su respectiva ley. En el caso del sucesorio, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Una pregunta que es muy, muy importante es, ¿quiénes pueden compulsar testimonios? Vean ustedes, uno de los fundamentos, no el único, lo vamos a encontrar en el artículo, ojo, en el artículo 67 en adelante. Y vean ustedes que el artículo 67 de nuestro Código de Notariado nos indica lo siguiente. Los testimonios serán compulsados por el notario. Entonces usted sabe que el notario puede compulsar testimonios, pero no solamente el notario, por funcionario que tenga el protocolo en su poder. ¿Se acuerda del tema del depósito del protocolo? Cuando usted depositaba en otro notario su protocolo porque se iba a echar unas sus vacaciones fuera del país. En este caso, ese notario depositario en el que usted confió su registro notarial puede extender o compulsar los testimonios de los instrumentos públicos que obren en el protocolo depositado. Por eso se hace aquí la referencia de que por el funcionario que tenga el protocolo en su poder. También puede ser el Archivo General de Protocolos, recuerda, ¿verdad? Si está legalmente autorizado para ejercer las funciones notariales. O por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para ejercerlo. Vean, no nos vamos a meter ese tema. En el artículo 68 también encontramos que el director general del protocolos, el director del Archivo General de Protocolos, extenderá los testimonios, vean ustedes, extenderá los testimonios. Vamos a agregar ahí el director del Archivo General de Protocolos. Y hay un caso que vamos a analizar un poquito más adelante y se va a acordar. En este sentido, la siguiente pregunta nos indica, ¿se enumera el testimonio? Vean ustedes, ya hemos hecho algunos ejemplos. Usted sabe ahí esa famosa frasecita, extiendo, número, sello y firmo, ¿verdad? Entonces, sí se debe numerar el testimonio. El fundamento lo encuentra usted en el artículo, ojo, artículo 70 de su Código de Notariado. Los documentos, bueno, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas. Extiendo, número, sello y firmo. Vean ustedes, ahí encontramos esa famosa frase en nuestra norma jurídica. En este caso, vean ustedes, hay otra pregunta muy interesante. Si se protocola, ya sabe usted que la protocolación es la incorporación de un documento en el protocolo. No hemos visto protocolaciones, pero ya usted lo sabe. Si se protocola un documento, una imagen, un plano, cualquier otra situación que pueda ser susceptible de ser protocolada, debe remitirse testimonio también de ella. Es decir, en el testimonio se debe remitir ese plano, esa imagen. La respuesta es que sí, y la vamos a encontrar en el artículo 71, el cual nos indica que los documentos y diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas. Vean ustedes, son parte de las escrituras respectivas. Eso es algo muy, muy importante. Y en consecuencia se insertarán en el testimonio. Debe ir en el testimonio. Vea usted, si usted adjuntó un plano,
lo protocoló, debe ir en el testimonio. En este caso, vean ustedes la siguiente pregunta: ¿a quién debe extender testimonio el notario? La respuesta, por lógica, la vamos a encontrar en el artículo 72, perdón, en el artículo 73, y la respuesta es la siguiente, aunque está inconclusa en ese artículo. Vean ustedes, el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o cualquier persona que lo solicite. Ya hablamos del tema de que cualquier persona llegue a solicitar un testimonio a nuestra oficina. Hablamos de la ética y hablamos de si le daríamos el testimonio o no se lo daríamos. Asimismo, vean ustedes la siguiente pregunta: ¿qué sucede si el notario se niega a extender testimonio de una escritura? Vean ustedes, ¿qué sucede si el notario se niega a extender testimonio de una escritura? Y vean ustedes, ¿recuerdan el instrumento público que les envié? Ese instrumento público está elaborado en un protocolo. Revisaron los errores, algunos errores graves, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que ese instrumento no lo redactó el notario, debe haber sido algún asistente, algún pasante o algo. Y si fue el notario, pues qué grave, ¿verdad? La verdad es que podría llamarse de todo menos notario. En este sentido, vean a mi cliente, a la persona que me buscó a mí, este notario no le quería compulsar testimonio, porque obviamente se observan los graves errores que existen en esa escritura matriz. Obviamente, ese instrumento nunca fue operado en el registro de la propiedad porque jamás lo iban a admitir. Y en este sentido, vean ustedes que logramos obtener unas fotos ahí para precisamente realizar esta situación. ¿Puede el notario, vean ustedes qué sucede si el notario se niega a extender testimonio de una escritura? Artículo 74. Si el notario se negare a extender testimonio, el tema del que estamos hablando, el juez de primera instancia de lo civil, agréguele usted, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que proceda. Vea usted, ¿qué puede proceder en esa resolución que se va a dictar? Y si ella fuera en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo. Recuerda que hablamos del tema de la ocupación, que era la extracción del registro notarial del notario, del poder del notario. En este caso, vean ustedes, y designará al notario que ha de extenderlo. Entonces, vean ustedes que quienes pueden compulsar testimonios. El notario, por supuesto, que tiene a su cargo el protocolo. También el notario depositario. Tenemos también el director del Archivo General de Protocolos. Pero además, el notario que sea designado de conformidad con el artículo 74 por el juez de primera instancia del ramo civil. Asimismo, vean ustedes una pregunta muy interesante y que seguramente es muy lógica y ustedes son muy listos le van a entender, pero ya, ¿verdad? Vean ustedes, tenemos el tema de si el notario puede extender un testimonio o copia simple legalizada de un testamento a persona distinta del causante. Y nuevamente la respuesta es depende. Primero leamos el artículo 75 y después vamos a explicar ese depende. Vean ustedes que mientras viva el otorgante, ahí está nuestra depende, depende el LIC, mientras viva el otorgante, ¿verdad? Mientras vive el otorgante de un testamento o donación, vean ustedes, también está el tema de la donación por causa de muerte, solo a él podrá extendérsele testimonio o copia simple legalizada del instrumento. En este caso, vean ustedes, ¿puede el notario, la pregunta es, ¿puede el notario extender testimonio o copia legalizada de un testamento o donación por causa de muerte a persona distinta del causante o del donante, del donatario? En este caso, vean ustedes que la respuesta es depende si ha fallecido o no ha fallecido. Mientras vive el causante, no se puede. Si ya está fallecido, entonces sí vamos a poder compulsar o extender ese testimonio. Y finalmente, vean ustedes en qué caso no puede obligarse a el notario a que extienda testimonio, ¿verdad? Y la pregunta es muy sencilla y nos va a agradar a muchos de nosotros, ¿verdad?
Artículo 76, la respuesta. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento. Repito, sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio conforme al arancel. Es decir, si no le pagan sus honorarios, los gastos y sus honorarios, en este caso no se le puede obligar a que usted expida ese testimonio. El cliente va ante el juez de primera instancia del ramo civil. Con mucho gusto, señor juez. Mi negativa es porque no se me han cancelado los honorarios. ¿Qué va a resolver el juez? Que el notario compulse el testimonio, pero que previamente se le cancelen sus honorarios. La negativa del pago de los honorarios eh, permite al notario no expedir ese testimonio, ¿verdad? Esto es todo en cuanto a los testimonios. Tenemos algo más aquí, vean ustedes, en el tema de las escrituras matrices, que realmente es otro tema, pero ustedes son muy listos, no lo vamos a analizar completo, solamente la parte introductoria y lo demás es material de estudio para ustedes. Vean ustedes. Debemos recordar que el Código de Notariado, recuerde su artículo 29 del Código de Notariado, en el contenido de las escrituras matrices, recuerda que indica que las escrituras matrices, específicamente hace referencia a instrumentos públicos, pero usted ya sabe que realmente es el contenido de la escritura matriz. En el contenido de las escrituras matrices posibilita las representaciones. ¿Qué es una representación? Pues es la posibilidad, es decir, es la posibilidad de que una persona comparezca en una escritura en nombre de otra. Vean ustedes, eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. El fundamento lo tenemos en el artículo 29 del Código de Notariado y los insto que vayamos a nuestro artículo 29 del Código de Notariado. Vamos a leer específicamente el inciso quinto. Artículo 29, instrumentos públicos, los instrumentos públicos contendrán. Recuerde leer siempre ut supra, título tercero, instrumentos públicos, artículo 29, los instrumentos públicos contendrán. Hay varios ahí incisos que ya hemos analizado cada uno de ellos y a qué parte de la escritura matriz pertenecen. Recuérdese encabezamiento, cuerpo y conclusión, ¿verdad? O cierre. En este caso, el inciso quinto indica que el notario debe tomar razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro. Precisamente la posibilidad de que una persona comparezca en una escritura en nombre de otra, ¿verdad? Doctrinariamente, la representación es una institución jurídica en cuya virtud una persona gestiona asuntos ajenos, vean ustedes, actuando ya sea en nombre propio, el tema del gestor de negocios, o en el del representado, pero siempre en interés del representado o de este, ¿verdad? Autorizando para ello por el interesado o en su caso por la ley, de forma que los efectos jurídicos de dicha actuación se producen directa o inmediatamente en la esfera jurídica del representado. Aquí tenemos, vean ustedes, modelos de representación de las escrituras que se les van a hacer llegar, si no es que ya las tienen, y las van a estudiar junto con los testimonios de las escrituras y las escrituras que ya se les han hecho llegar en su oportunidad. Esto es material para nuestro propio próximo simulacro. Es todo por hoy. Hay que tomar muy en cuenta, hay varios modelos de representación, ahí ustedes, representación de gerente de sociedad anónima, por ejemplo, la representación de un menor, también tenemos la representación de un alcalde, que es una de las que les gusta preguntar mucho a los examinadores. Hay algún otro par, ahí son alrededor de 4 o 5 representaciones que debemos tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que son las más preguntadas, no son las únicas que existen, pero nos van a dar una luz también de cómo idear una representación en caso de que sea necesario en el examen técnico profesional, ¿verdad? Es todo al respecto. Un gusto haberlos saludado y cualquier duda que tengan en este sentido pueden hacerla llegar por medio del chat o en alguna de las sesiones personales que tengamos
en estos días, ¿verdad? Pasen una feliz noche y un buen descanso todos.